Muy buenas noches, soy su presentadora y psicóloga Fabiola Llanos y les damos la bienvenida a su programa Más allá del cine, Cine. En esta ocasión nos acompaña una mesa de especialistas para abordar el tema de las adicciones desde el enfoque de la terapia sistémica familiar. Y bueno, me gustaría saludarlas y presentarlas a nuestras especialistas, empezando por Laura Ivonne González, bienvenida. Hola, muchas gracias por tu invitación, Fabi, y buenas noches. Muchas gracias a ti. A Sandra Luján, bienvenida también. Buenas noches, gracias por la invitación. A Alma Rosa Sánchez. Buenas noches, Fabi, gracias por la invitación. Y Alejandra Zúñiga. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas noches a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, todas somos estudiantes de la maestría en terapia familiar sistémica de la Universidad del Valle de México. Y bueno, si les parece bien, comencemos con el análisis de la película El vuelo del director Robert Zemeckis del año 2012, que tiene como protagonista al actor Denzel Washington. Y bueno, para hablar un poco en contexto por qué tomamos esta película, vamos a hablar de la sinopsis, que es justamente este piloto, o más bien este actor Denzel Washington, funge como piloto de vuelos comerciales, quien tiene que tomar una decisión de salvaguardar la vida de más de 100 pasajeros, tomando una acción, dado algunos problemas mecánicos en el avión. Pero la cuestión aquí es que él está bajo los influjos del alcohol y de las drogas. Entonces ahí es cuando se vuelve crucial este tema, cómo puede afectar tanto las relaciones como las cuestiones laborales o las decisiones que puede tomar y que justamente pone en riesgo la vida de más personas, ¿no? Por ello me gustaría empezar preguntándoles cómo se podría abordar el tema de las adicciones desde el enfoque sistémico familiar. No sé quién quiera empezar a comenzar a responder la pregunta. Bueno, creo que me gustaría empezar a mí y creo que yo lo abordaría desde esta parte de, pues sí, obviamente el enfoque sistémico, pero específicamente en la terapia narrativa, ¿no? Me gustaría poner un poco de contexto en esta parte de la terapia narrativa y bueno, ¿qué es? Lo que busca la terapia narrativa está interesada en descubrir, reconocer y deconstruir las ideas, creencias, prácticas que tenemos culturales que estamos viviendo en el día a día, básicamente, ¿no? Y que nos sirven para comprender un problema y la historia que trae la persona, o en este caso un paciente, para que sea más fácil cuestionar y así desmenuzar como esta historia y darle una resignificación, ¿no? Yo lo vería desde este punto, creo que es crucial cómo el personaje en cuestión pues va creando una historia a partir de las drogas y lo hace funcionar, ¿no? Entonces, a mí me parece que podemos abordarlo desde ese punto. No sé si mis compañeras estén de acuerdo o desde dónde les gustaría abordarlo. Sí, Ivonne, estoy de acuerdo contigo. Algo que me parece interesante del modelo narrativo es justamente esta parte de que el papel que nosotros tenemos como terapeutas es que el experto en este caso es el paciente, no es el consultante. Él es el que nos cuenta el problema, la historia, porque él está viviendo esa sintomatología. Y pues bueno, yo pensando en la película del vuelo, justamente decía, creo que la terapia narrativa es un excelente abordaje que se le puede dar en el sentido de que si fuera un consultante real, podríamos, obviamente con esto de la deconstrucción, que es como esta parte que dices de desmenuzar esas ideas o lo que la historia dominante que él trae, sería como hacerle ver que en realidad el problema está fuera de él, o sea, él no es el problema porque en la película él se asume como un alcohólico, él lo dice, soy un alcohólico. Entonces quizás desde un abordaje sistémico él podría decir, el problema es el alcohol y las drogas, yo no soy el problema. Muy interesante las opiniones que nos aportan desde la perspectiva narrativa. No sé si alguien más quisiera aportar algo más, comentar algo diferente.
Sí, también tenemos dentro de la terapia sistémica esta parte estructural, la cual pues pone mucho el acento en cómo se dan las relaciones dentro de la familia y ve a la familia como pues que tiene todo un ciclo, desde que pues por ejemplo una pareja se junta, cómo va atravesando pues la situación matrimonial, cuando vienen los hijos, o sea, como que en cuanto se conforma la familia vienen varias etapas. Entonces, cómo al ir pasando cada una de esas etapas, muchas veces el pasar de una a otra hay una crisis. Entonces, desde un modelo estructural, pues está mucho esta parte, justo como su nombre lo dice, ¿no? Como que la familia tiene su estructura, papá, mamá, hijos tienen determinadas funciones y dentro de pues de este enfoque, pues también se puede abordar esta parte del alcoholismo. Aquí hablan un poco más como de la familia alcohólica, que cada miembro de la familia, o sea, está el alcohólico, pero que cada miembro de la familia también juega un rol para que esto se siga, o esta dinámica se siga perpetuando, o este síntoma siga existiendo en la familia. Entonces, también esta visión es pues interesante. Muy bien, Y muchas estoy de acuerdo contigo, Sandy. Desde el enfoque sistémico familiar de estructura, justo lo que comentabas, la familia es una parte importante en el sistema familiar y desde los sistemas observables, que es en lo que se basa este sistema familiar estructural, es que la conducta de uno de los miembros es una consecuencia de la conducta y del sistema familiar dentro de la familia. Esto nos dice que como sistema, si uno de los engranes, llamémoslo así, está fallando, el sistema en sí empieza a colapsar. Muy interesante esta última respuesta de Alma y que me lleva un poco a la siguiente pregunta. Podríamos enlazarla en este sentido de cómo identificar justamente estas interacciones o más bien cómo es que las drogas pueden jugar este punto o eje central alrededor del cual se desarrolla pues la vida en este caso del protagonista, pero podría decirse también pues del paciente o del consultante para atajar este tema. ¿Quién le gustaría empezar a responder? Yo creo que fue muy visible que si él no estaba en contacto como con bajo el influjo de alguna droga lícita o ilícita, él se sentía como que no funcionaba, ¿no? Como que no era él. Entonces, es interesante cómo este consumo y este problema interviene en todas las esferas, ¿no? O sea, intervienen en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Sería interesante conocer de dónde es que nace ese problema, por qué es que lo adquiere y sobre todo por qué lo normaliza, ¿no? O sea, por qué lo hace parte de sí. Muy bien. Creo que es un punto interesante eso de que las personas, en este caso aquellas que tienen un problema de este sentido, llegan a normalizar el consumo y cómo es que lo ven como parte de su vida, ¿no? Sí, justo porque él decía, como que no pasa nada si estoy borracho y estoy volando un avión, ¿no? Porque eso es lo que yo hago, porque es lo que yo sé. O sea, en realidad no, como que no dimensionaba las consecuencias o lo que le podía traer, ¿no? Y que a lo largo de la trama, pues evidentemente se ve a qué grado llega para esta situación. Bueno, yo pensaría que también el punto en donde se vuelve un eje central es cuando afecta las diversas áreas de la vida de una persona, ¿no? No me gustaría mucho meterme en eso de los trastornos porque nosotros no hablamos en la parte de terapia narrativa, no hablamos tanto del síntoma, pero retomando un poco el enfoque que tiene Sandy, pues podemos pensar que cuando hay un problema afecta a un área, ¿no? Y en este caso vemos cómo afecta no solo a una, sino a varias en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su relación intrapersonal, ¿no? Con él mismo, cómo le afecta todos los días, con su pareja, ¿no? Y esto se puede ir a cualquier parte, ¿no? Y cómo lo normaliza, como ya lo mencionaba Alejandra, y se vuelve, aparte de algo normal, algo que está bien, algo que no debe cambiar, algo que
ha hecho tan común que consigue relaciones del mismo estilo, ¿no? Como fue la enfermera, no, no es cierto, no era enfermera, la chica que encuentra en el hospital, perdón, y pues estas dos personas, ¿no? Igual consumen drogas de cualquier tipo, no vamos a especificar, pero sí, al final creo que se termina rescatando esta parte y también la relación con su padre, por lo que se da a entender, pues también consumía alcohol, no se profundiza mucho, pero creo que también sería importante dejarlo como en la mesa. Interesante lo que menciona. ¿Alguien más que quisiera aportar? Sí, Fabi y yo. Bueno, y también un dato importante es que el consumo de las drogas en un consumo continuo y a largo plazo, pues afecta ciertas partes de nuestro cerebro. Y en este caso, la cocaína y el protagonista de la película, se ve afectada su corteza prefrontal por el consumo de cocaína. Y esta corteza es la que inhibe o detona las situaciones de conducta en las personas. Digamos que, pues como lo pone en un letargo donde no siente y no se da cuenta los alcances. Por eso es que, en este caso del protagonista, él puede hacer una maniobra muy arriesgada sin sentir ninguna emoción. Si se dan cuenta, lo hace y su copiloto está aterrado y preguntándole y diciéndole, ¿cómo es posible que lo vayas a hacer? Y él dice, no pasa nada, no pasa nada. Solamente creo que sigue mis instrucciones o algo así le comenta. Entonces, digamos que pues la droga es la que estaba piloteando el avión cuando él no tiene conciencia de lo que está haciendo, conciencia como tal, sino bajo el influjo de la droga. Y que quizá justo si no hubiera estado en ese estado, pues no lo hubiera logrado, ¿no? Ya que lo mencionan ahí en la cinta, de que otras personas intentan replicarlo y no lo logran, ¿no? Entonces, pues sí, interesante lo que mencionas, que es un dato que quizá debemos de tomar en cuenta al momento pues de tener consultantes con este tipo de situaciones, ¿no? De problemáticas. Sandy, ¿tú querías comentar algo? Sí, pues es cierto, ¿no? Esta parte como que pues un control sobre esa emoción en ese momento o sobre esa situación, como no importándole tanto esa consecuencia justo por la cocaína que había inhalado. Pues me hace, bueno, comentó algo Laura, así como de que nos da pistas la película o nosotros empezamos a tomar como pistas, ¿no? A lo mejor no se habla tal cual de su papá, pero a lo mejor nosotros hipotetizamos un poco que tal vez, pues, y desde una visión estructural, que tal vez su papá pues tenía problemas con el alcohol, ¿no? Y que muchas veces esta parte del alcoholismo viene como multigeneracional, o sea, viene desde atrás, a veces desde los abuelos, después los padres, después los hijos, como que llegan a tener esta parte de la adicción. Y pues pensando un poco en cómo son esta parte de sus relaciones y cómo impacta, pues pienso que a lo mejor en un punto fue como solo un uso, después pasó a ser un hábito, después pasó a ser un abuso y llegó a ser una adicción y llegó a como, pues, digamos que tocar o permear todos los aspectos de su vida y cómo fue creciendo esta situación, ¿no? Porque así como empezó desde el uso hasta la adicción, pues también, ¿no? Como de forma progresiva empezó a afectar a todas sus áreas, hasta el punto en el que, pues como vemos en la película, pues termina hasta en la cárcel. Como el impacto de estas conductas de ser de pues hasta, bueno, pensé en más de lo mismo, de seguir haciendo estas conductas, pues cómo lo lleva hasta este punto. Claro. Y yo creo, perdóname, Fabi, que te Adelante, interrumpa. adelante. Yo creo que en esta parte también que ustedes mencionan de lo estructural, de tener un padre, pues, o familia ausente, porque no se ve que hay una red de apoyo, ¿no? O sea, ya no existe eso. Entonces, ¿en qué se refugia? Pues en esta chica que recién conoce, la lleva a su casa, casi la lleva a vivir con ella y mantienen, ¿no? Este ciclo como de drogas hasta que ella decide que no quiere hacerlo, que quiere rehabilitarse y él sigue en lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí yo consideraría importante también eso, como considerar como la familia. En este sentido, pues creo que también en la narrativa, pese a que no es lo más relevante, sí es parte de un discurso y nos ayudaría a ver cómo podemos ayudar al paciente a cambiar este discurso, externalizar este problema y cambiar el significado que esto puede tener.
Yo creo que sí, en realidad sí cuenta con redes de apoyo, Ivonne. Creo que quizás no familiares, pero sí tiene redes de apoyo sociales, ¿no? Está el que era como el abogado, no recuerdo que era de la policía de la aerolínea, y él le dice así como, es que yo te estoy apoyando, yo te abrí las puertas de mi casa durante 1 o 2 semanas, no recuerdo el tiempo que estuve en abstinencia, y al final fue decisión del protagonista, pues no aceptar el apoyo, ¿no? A lo mejor y porque no empataba como con el estilo de vida que él tenía, porque no se podía, la comunicación no era como la misma, ¿no? O sea, a lo mejor él no recibía el mensaje como lo quería, pero en realidad yo considero que sí tenía como esa red de apoyo, pocas, pero sí las tenía. Bueno, no sé, no las consideraba hasta cierto punto redes de apoyo porque siento, más allá que un apoyo, solapaban esta parte de sus actitudes, ¿no? Era como de, ah, si te drogas, no hay problema, ya sabemos que sí es cierto, tú di que no, tú échale la culpa a alguien más, sí te vamos a tener sobrio para, pues obviamente que si tengas como una rehabilitación, pero nos interesa como no ser demandados, porque obviamente iban a ser demandados si se demostraba esto o si él lo aceptaba. Entonces, yo siento que por eso no fue una red de apoyo, siento que a conveniencia de la aerolínea. Entonces, por eso me detengo a pensar que puede ser una red de apoyo, pero pienso que por esa parte de ofrecerle pues un lugar, pues podría ser, y no lo había contemplado así que pues sí, podría ser. Entonces, por ejemplo, esto que mencionas, Ivonne, es como interesante, que quizá yo tampoco lo había identificado como tal, y justo aquí surge mi pregunta. Entonces, ¿consideran que, por ejemplo, por un lado, estas relaciones que tiene, más bien definirían o reforzaría o como que buscaban eliminar estas conductas, o bueno, esta conducta de consumo en el protagonista, o qué es lo que pasaba con las interacciones que él mantenía? Yo creo que retomando un poquito esta parte del abogado, pienso que de alguna manera podría ser que sí, ¿no? Como que reforzaban esa parte, o sea, no era una familia, pero contextualizando, era como que sí, tú síguelo haciendo, a lo mejor, o sea, de hecho, su apoyo, que no era como, no sabría decirlo si tan positivos, pero bueno, o sea, estoy pensando en que su apoyo, el apoyo del abogado llegó a un punto en el que era solapar y solapar las conductas que él hacía. Entonces, pensemos que si este problema se hubiese alargado o si fuera una familia, entonces esa sería la dinámica, seguir tapando, seguir cubriendo, seguir como que de alguna manera salvándolo de ese momento, porque estaba estaba en el departamento y ya estaba a punto de ser su juicio, ¿no? Y en la noche estaba entre tomar y no tomar. Al final, ¿qué hizo? Tomó. ¿Y qué fue lo que hizo el abogado? O sea, súper rápido fue, bueno, que el protagonista le dijo, no, llama a este número. ¿Y qué fue? Fue el otro y lo salvó y le dio coca y le dio pues sí, marihuana para que se pusiera, o sea, como que bien y pudiera enfrentar el juicio. O sea, como que no es una familia, pero como que estoy pensando que si fuera una especie de familia, cómo esa relación o cómo esa intervención pues del abogado, y que si fuese una familia, no sé, a lo mejor del hijo, como que alguien que de alguna manera puede como, pues ayudarlo a que esto, a lo mejor en una familia sea alguien que lo tapa, alguien que lo apoya, el que diga, ay, es que tiene muchos problemas, es que esto, entonces como esto, ¿no? Esto hace que como que siga el problema. Y aparte, él que a lo mejor, o sea, su esfuerzo era como querer dejar de beber, o sea, en muchos, después del incidente, como que en varias ocasiones intentó dejar de beber, pero al final no podía, o sea, al final recaía. Pienso que, o sea, por ejemplo, fue a Alcohólicos Anónimos y decidió como que no quedarse, como que dijo, no, yo no tengo que aceptar que soy alcohólico. Entonces, a lo mejor no sé si necesitaba como que algo más fuerte para tomar la decisión de empezar a cambiar, o también como que solo el hecho de dejar de tomar, pues sí requiere como más apoyo, o sea, a lo mejor ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, a lo mejor trabajar problemas que no solamente son el alcohol, porque también se menciona que muchas veces el alcohólico, pues ese es como que el síntoma, ¿no? Pero a lo mejor también él, pues no tiene esta gestión de las emociones o una manera de expresarse como él quisiera y que con el alcohol la puede hacer. O sea, a lo mejor
pues sí requería como una intervención mucho más profunda para poder él empezar a hacer ese cambio. Perdón, antes de que continúen, me gustaría poner énfasis en el tema de que lo manejaban como, no es una familia como tal, pero fungía el abogado y el que era como del sindicato, ¿no? Pero sí tenía una familia, bueno, una ex esposa y un hijo. ¿Cómo podrían incluirla en esta parte? Me gustaría escucharlas. Mira, Fabi, desde lo estructural que estamos comentando del sistema familiar, comentaba hace un momento Sandy de las familias disfuncionales. Si bien en la película no lo explican o no lo plasman como tal de los antecedentes familiares que él tenía, si hipotetizamos que él tenía una familia disfuncional. Y generalmente estas conductas disfuncionales pues son generacionales. Y en la película, justamente lo acabas de mencionar, él tiene una familia disfuncional, separado de su esposa y un hijo que no ve desde hace años. Que en un momento, al final de la película, él se reencuentra con el hijo ya cuando él está, pues, un poco más estable. Entonces, yo ahí me metería esto que nos acabas de preguntar, la parte de la familia disfuncional. Y complementando lo que dice Sandy, justo, y lo que también comenta Ivonne, desde la parte reforzador negativo, como donde él no es descubierto, más bien él encubren todas las situaciones que él hace durante sus vuelos, porque él vuela, pero se droga y lo que hace justamente la empresa o la organización donde trabaja es solapar, encubrir. Esto es un reforzador positivo. ¿Por qué es positivo? Porque al no ser descubierto, lo puedo seguir haciendo y no pasa nada. Es como cuando roban, ¿no? Ah, bueno, pues si no me cachan, pues yo sigo robando porque no voy a tener una consecuencia. Pero bueno, realmente en esa parte sí sabía, ¿no? O sea, no es que no lo cacharan, porque todos sabían. La chica que era la azafata le decía, ¿no? Es que siempre hueles a borracho, ¿no? Y no finjas porque cada vez que te vas con esta chica, que no recuerdo su nombre, siempre, ¿no? Siempre pasa lo mismo, siempre no es una copita, ¿no? No es una cerveza, son muchas, son varias, todos conocemos como tu problema con el alcohol, ¿no? Incluso este chico que es nuevo, que es el copiloto, se da cuenta de esto desde el primer instante en que lo ve, cómo pide las cosas, ¿no? El café, que necesita jugo, como está tomando algo, cosas como muy raras y obviamente, pues estas decisiones, pues que están fuera del lugar, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se queda Entonces, perdidamente no, dormido, no? Perdón. Sí, sí. Y no sé, no coincido tanto con Sandy en esta cuestión de que necesitaba algo más como un apoyo de algo, porque siento que hasta cierto punto los demás intentaron intervenir, esta chica que parecía su pareja, su familia también en algún momento parecía que quiso solucionarlo, también como los abogados intentaron orillarlo a esta parte de la rehabilitación, pero pienso que hasta que él no vio su problema, hasta que él no de verdad no llegó a un punto límite, no lo comprendió. No era capaz de ver la historia que él traía, tanto de antes con su familia que comentaba ya Alma, que era disfuncional, como a lo que había llegado, ¿no? A la muerte de la que era su actual pareja, ¿no? Con la que tenía algo. Entonces creo que llegó un punto en donde tuvo que verse a sí mismo para ya decir, creo que este es mi límite, creo que los demás tienen razón, y tenemos un discurso dominante en donde él deja pues solamente de verse como un alcohólico y se puede ver como una persona pues por decirlo así débil, que es vulnerable a lo que está pasando, a lo que le dijo su familia, a lo mejor a lo que le dijo la chica, a este abandono, ¿no? Y a todas estas cosas y le permitieron decir hasta aquí, ¿no? Creo que fue más allá de lo que los demás llegaron a hacer y tuvo que él centrarse en su problema, verlo como a la cara en esta parte del hotel, en donde él tuvo que recaer y darse cuenta que sí tenía un problema, ¿no? Y que no era una cuestión de solo dejarlo unos días, sino darse cuenta de las consecuencias que eso había llegado, que tuvo que haber otra vez consumido cocaína, marihuana, estar alcoholizado a más no poder y volverse funcional nuevamente, ¿no?
y responsabilizar a la que era su pareja de todo lo que había pasado, creo que eso lo hizo caer en ya no puede seguir siendo así, ¿no? Porque tocó un fondo, creo yo. Yo quisiera decir algo. Esto que dices, y bueno, es un poco sentido, trasladándolo como algo metafórico, ¿no? A mí se me ocurre como poner un bote de basura o un balde, y entonces por cada situación que él enfrentaba, que lo obligaba como a confrontar sus emociones, como lo que él quería, pero a la vez tenía que luchar con esta parte del alcohol. Cada situación era como una piedrita, ¿no? O sea, se me ocurre lo primero, la situación con su ex esposa y el hecho de no ver a su hijo fue una piedra que fue abonando, ¿no? Otra parte fue cuando la persona que él creía que podía formar una nueva familia y ella se da cuenta que no puede lidiar con el nivel de alcoholismo que él tiene, y lo abandona, entonces es otra piedra. Y yo creo que lo que desborda ese bote es cuando la jueza, o si es una jueza, lo confronta, ¿no? O sea, le dice, ¿usted cree que su compañera fue quien bebió las dos botellas? Entonces, a mí se me ocurre que para él fue como, no sé, como algo de introspección, de decir, pues ya no puedo, ¿no? O sea, ya se volvió algo insostenible, ya se rompió, o sea, esta situación hizo que mi familia se rompiera, que yo me rompiera, que me quedara sin trabajo, que ya no pueda pilotear, perdón, una vez más un avión. De cierta manera, por mi culpa, se murió mi compañera de trabajo, y ahora echarle la culpa a ella de algo que en realidad no hizo para mí, pues así fue como que en ese momento fue cuando el botecito se rompió, ¿no? Y se desbordó. Entonces consideran, por ejemplo, que incluso él mismo lo dice, ¿no? Al final bueno, justo en este momento donde está, como en esta comparecencia, ¿no? Que hace, que o sea, decir una mentira que pudiera resultar como mucho más sencillo que a enfrentar la realidad, generaba o iba a ocasionar que siguiera una serie de mentiras y más mentiras y más mentiras. Entonces, ahí, y culpar a lo mejor a alguien que en ese momento, pues no podía ya defenderse, fue como el punto crucial para que justamente, pues él como que decidiera tomar, pues la responsabilidad que le correspondía, ¿no? Para empezar pues ¿cómo decirlo? Esta rehabilitación, este inicio de detener su enfermedad. ¿Creen que ese es como el punto crucial? ¿O fue más allá del tema de, pues ya las relaciones que tengo, pues ya no existen porque esta persona que era su pareja de alguna manera, porque incluso le dijo, tú dime y nos casamos, o podría ser mi segunda esposa. Y la otra chica que conoció en el hospital también lo dejó porque si no iba a volver a caer en las adicciones. ¿Crees que estos dos puntos fueron los que determinaron para que él decidiera enfrentar su problema o qué Yo fue? creo que sí, yo creo que fue como esta bola de nieve de que comenzó como con algo chiquito que él creía que podía manejar y trabajarlo y controlarlo sobre todo, ¿no? Y entonces fue uno, otro, hasta que la bola se hizo así grande y ya, no hubo más. Para mí sí fue como en ese momento. Esos dos momentos creo que sí. Y yo considero que justo cuando él está frente al juez, que está en su juicio, pues llega, por alguna razón, o por las razones que Ale comenta, su sentido de responsabilidad y conciencia. Creo que es cuando él realmente se hace consciente de la magnitud que había pasado y del peligro en el que se había expuesto y había expuesto a los pasajeros. Y entonces, cuando él recapacita de las personas que se murieron, a pesar de haber salvado 100 y se murieron, no sé, creo que 5 o 6 personas, es pues justamente esta introspección cuando él dice, yo no puedo seguir mintiendo, tengo que aceptar mi responsabilidad porque yo soy el único responsable. Y es cuando él se considera culpable, o más bien es cuando él se declara culpable. Sí, yo también. Yo creo que ahí su nivel de conciencia se fue y bueno, detonó y por eso él se declara culpable.
Yo también pensaba como por ese lado, y coincido con Alma, en esa parte de que fue ese punto crucial, ¿no? En donde su discurso era las drogas son el problema, ¿no? Y ni siquiera era un problema, ¿no? Solamente era parte de mi vida día a día, de mi cotidianidad, de lo que estoy acostumbrado, está bien, no pasa nada, responsabilizo a otros, ¿no? De lo que pasa, al clima, al alcohol, a la chica, a mi familia, ¿no? De que ellos son el problema, ¿no? No yo. Y cuando pasa todo esto y como dice Alma, se hace consciente, entonces cambia y dice, no, yo tengo responsabilidad de lo que ha pasado con mi hijo, con mi esposa, ¿no? Con la que era mi nueva pareja, con la que falleció, en mi trabajo, ¿no? O sea, yo tuve esa responsabilidad, esa decisión de hacerlo así cada día, ¿no? Y hoy o lo puedo hacer igual y seguirme pues tapando y echarle la culpa a los otros, como a la pareja, a esta chica, o por fin me hago cargo de esto, ¿no? Y esta sería como la excepción a todas las ocasiones en donde él pudo responsabilizarse y no lo hizo, ¿no? Porque al final, cuando él al inicio, bueno, como a mediados de la película, le dice a la otra azafata que mienta, ¿no? O sea, para que no pase nada, ¿no? Para que no lo culpen. Y creo que ya responsabilizarse también de la muerte de la otra chica es en donde dice, creo que ya no hay vuelta atrás, creo que ya es un momento diferente, donde hay una excepción y hay una historia alternativa en donde él se hace cargo de todo y puede llegar a esta parte en donde recupera una parte de su familia que es su hijo, regresa o te dan a entender que está en comunicación con esta chica y mantiene como esa relación como a distancia y que tiene como una forma de compartir su experiencia con otros para no llegar a ese punto, ¿no? O de darse cuenta de que pueden ser las cosas diferentes. Entonces creo que es interesante ese punto. También coincido con las compañeras en el sentido de que sí fue como un ir avanzando y hasta que llegó a ese punto, pues así como de crisis que lo hizo cambiar y que pues él mismo en un puntito antes, él hasta lo verbalizó, ¿no? No sé qué le preguntan y él dice, no me vas a decir cómo mentir sobre mi alcoholismo porque yo he mentido sobre él. O sea, como él de alguna manera tal vez pues sí era consciente de algunas cosas que hacía, pero no estaba dispuesto a tomar esa responsabilidad, tal cual que pues lo verbalizaba, pues, está como claro en ese diálogo. Y hasta después que es como cuando la jueza le está preguntando como de una forma muy, pues como no tan insistente, pero bueno, contéstame, si ella se tomó las botellitas es cuando pues ya no puede. O sea, como que sí ese avanzar de todas esas cosas que pasaron hasta ese punto, pues que lo hace decir, ay, hasta aquí, y asumir esa responsabilidad. Muy interesante todo lo que nos mencionan. Y bueno, ya para concluir esta mesa de debate, no sé si nos pudieran compartir como de manera muy breve alguna conclusión que tuvieran respecto a, pues, cómo es qué pronóstico se podría tener, si, por decirlo de alguna manera, o cómo es que la gente que esté viendo este video o que vea este video y tenga algún familiar o algún amigo que tuviera este problema de adicciones, considerara a la terapia a la terapia sistémica como un camino para justamente tratar este tema. ¿Qué podrían decirle? Bueno, pues desde la parte estructural y hablando de la familia como un sistema, es importante que tomen en cuenta que cuando la familia se implica en la situación del, pues en este caso, el consultante o este paciente identificado, como le llamamos nosotros, es un reforzador positivo para el paciente identificado, porque entonces el sistema, más bien la familia, puede tomar terapia en apoyo a este paciente o a esta persona y entonces puedan reacomodar este sistema para poder mejorar, ayudar a mejorar en la terapia al consultante o al paciente. Excelente, gracias. Yo pensaría que se tendría que llegar desde una reflexión,
desde qué es lo que ha logrado esa persona con estas pues acciones, actitudes, sí, acciones, y qué le ha traído, ¿no? Realmente qué le ha traído y si realmente él quiere hacer un cambio, ¿no? Porque creo que esa es la importancia, ¿no? Darse cuenta que es un problema, que necesitamos ayuda, porque muchas veces el problema es que la persona no se da cuenta que es un problema. Y creo que el hecho de que alguien te acompañe, independientemente de que no sea tu familia, ayuda porque nos da testigos externos que nos permiten crear historias alternativas con ellos, en donde no solamente son alcohólicos, ¿no? Donde no solamente son adictos, donde no somos el problema, ¿no? Sino también nos ayudan a ver más allá de lo que podemos ver, pues sí, una historia estrecha, o sea, solamente el problema, y dar pauta a todas estas cosas que sí existen y que son más y que sin duda también tienen un peso. Y creo que la importancia es tener un sistema de apoyo, ¿no? Que nos permita abrir estos espacios para crear conversaciones, comunicaciones diferentes y unas relaciones más sanas. Muy interesante. Muchas gracias, Ivonne. A mí me gustaría abordar mi reflexión como desde 2 puntos. Justo como comentaba al inicio, ¿no? O sea, tomándolo como con un enfoque narrativo, dice, ¿no? La vida está constituida en historiar y rehistoriar, ¿no? Entonces, quizás con el consultante podemos justo identificar como cuál es la historia que él trae, pero hacerle ver que a través de poder identificar como estos eventos aislados, ¿no? Que son como aquellos que, se me fue la palabra, que cuestionan la historia dominante, ¿no? O sea, que han cuestionado como esta historia que él ha traído como a lo largo de esta historia. Se me ocurre, por ejemplo, aplicándolo en la película, quizás estos eventos son cuando él decide como dejar de tomar, ¿no? Y entonces tira las botellas. Entonces, él en ese momento está cuestionando la historia dominante. Y como que con este contexto es que hacerle ver que a partir de estos eventos aislados son la puerta para poder escribir una historia alternativa, ¿no? Y entonces que él pueda ver el problema fuera de sí y con una nueva perspectiva, como comenta Ivonne. Con eso cerraría yo. Muchas gracias, Ale. Pues yo me quedo pensando en como la riqueza de la terapia sistémica y pues que desde un enfoque narrativo, desde un enfoque estructural, pues creo que podría obtenerse muy buenos resultados pues en estas intervenciones. Y también creo que pues sí es muy importante la persona que esté como en esta pues sintonía de querer ese cambio y también justo creo que sí, ¿no? El que tenga como esas redes de apoyo que a veces lo hacen un poquito más complicado de no estar ahí presentes, que esto tampoco significa que lo haga como imposible, sin embargo sí lo hace un poquito más difícil. Pues estaba recordando que hace como ya un tiempo leí un cuento de Milton Erickson que decía, o sea, que al final se topó con un alcohólico y lo que él hizo fue decir que fuera y que, o sea, que fuera y que observara los cactus y cómo que esos cactus podían pasar hasta 3 años sin poder beber agua. O sea, es una intervención y un cuento como muy pequeño de cómo él hizo esa intervención. Y bueno, o sea, el punto al que voy es que las personas son muy distintas, ¿no? Y que a algunas les puede funcionar una cosa y a otras les puede funcionar otra. Sin embargo, de lo que hablamos aquí hoy, pues creo que son buenas herramientas y que a lo mejor, pues sería explorarlas y ojalá que las personas que encuentren con algún enfoque, pues que les ayude para mejorar. Excelente. Pues realmente muy interesante todo lo que nos comentaron, grandes aportaciones y pues podríamos pasarnos mucho más tiempo platicando de este tema, pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Realmente agradecemos mucho que hayan estado aquí para poner sobre la mesa un tema tan interesante y tan importante en nuestros días, como es el tema de las adicciones y este abordaje desde la terapia sistémica familiar. Pues realmente esperamos que a nuestra audiencia les sea de utilidad. Si no olviden escribirnos y pues algún comentario, alguna duda que tengan, con gusto, en la medida posible vamos a contestarles.
Y bueno, sin más, les agradecemos su presencia a Sandy, a Ivonne, a Alejandra y a Alma. Y pues se despide de ustedes su presentadora Fabiola Llanos y les deseamos que tengan excelente noche. Muchas gracias.